Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Tengo algunas preguntas que me están haciendo por aquí, así que vamos a comenzar a responder. Dice aquí, si se da una flor para tomar a sorbos en un vaso de agua, ¿solo se da ese día y se continúa con esa misma flor en gotas o se puede dar de esta forma varios días? Bueno, les cuento. La forma de tomar las esencias florales en un vaso de agua se podría hacer algo continuado, pero generalmente es mucho más práctico hacerlo con la dilución en un frasco. Por lo general, la toma en vaso de agua se hace para situaciones puntuales. Por ejemplo, cuando una persona viene cansada del trabajo, agotada y necesita, por ejemplo, Olive para darle energía o Elm para quitarle el agobio. Y fundamentalmente se suelen elegir las flores que actúan rápidamente, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, estas dos que mencionamos recién, o como puede ser Star también, o el Rescue Remedy. Bueno, espero que haya quedado así respondida la pregunta. En unos segundos estamos comenzando entonces con la flor que nos toca en el día de hoy. Vamos a ver si hoy estamos cerca de finalizar con las esencias florales. En forma de crema para la cara. ¿Sirve Crab Apple para quitar manchas? Eh, sí, Crab Apple puede servir para quitar las manchas. Hay que ver un poco, como siempre decimos, la personalidad de la persona. Obviamente la persona que estamos tratando, hay que ver si Crab Apple es la flor que necesita. Como siempre decimos y volvemos a repetir, no damos las flores solamente por el síntoma. Podemos dar Crab Apple siempre y cuando eh, Crab Apple sea la flor que coincide con el estado en que tenga esta persona, ¿sí? Si no, debemos considerar alguna otra flor. De todas formas, hay que tener en cuenta que para manchas en la cara podrían hacer otras flores, dependiendo un poco del estado en el que esté esta persona, ¿sí? Si quieres nos puedes contar un poquito más sobre qué es lo que le está pasando y así lo podríamos resolver. Y Eliana, tú que me preguntas por los enlaces, sí, ahora cuando termine la clase voy a dejar listo. Están subidos los videos en YouTube, pero no están agregados a la lista de lo que estaba verificando ahora de la clase del miércoles pasado, así que cuando termine la clase voy a ver si hago eso para que ya mañana lo puedas ver. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con Vine entonces. Vine, la vitis vinífera, más conocida como la vid, la planta que nos da la uva para la fabricación del vino, una planta con mucha historia, con muchos mitos también, con mucho simbolismo. Pertenece al grupo de los poderosos y es una esencia que trabaja el desequilibrio en el poder. Para aquellas personas que no saben cómo dirigir la fuerza de su poder hacia afuera y generalmente lo hacen de una forma dictatorial. Las personas que necesitan tomar Vine suelen abusar de su poder, sometiendo a otras personas a su voluntad y generalmente haciéndolo por la búsqueda del poder, por el poder mismo, no por alguna razón en particular, simplemente para someter a su víctima de turno. Muchas veces este estado Vine viene acompañado
de estados beach, como por ejemplo el estado de intolerancia, a veces también estado holy, de agresividad. Son personas muy duras, muy ambiciosas, que no respetan la individualidad de las demás personas. Podríamos decir que son personas que tienen una fuerza muy grande para dirigir, para mandar, y que tienen que aprender a armonizar ese poder para ser líderes, pero líderes de una manera armoniosa. El Vine tiene esa cualidad de líder, pero la tiene en desequilibrio, siempre tratando de someter a los demás. Una característica, algo muy importante del Vine, algo que lo caracteriza bastante, es que si bien busca someter a otros, generalmente tiene ese aspecto a la inversa, es decir, que no solamente somete a los demás, sino que en algún aspecto también él es sometido. Por ejemplo, es típico de las personas en estado Vine que se sometan a alguna figura de autoridad que ellos consideren que están por encima de su autoridad. Como en los escalafones militares, que quien tiene determinado rango está sometiendo su poder a los que están por debajo y sin embargo se vuelven sumisos a quienes tienen por encima. Es muy común, por ejemplo, hemos visto mucho, que una persona sea Vine en su casa, quizá al extremo de golpear a su mujer, vamos a poner un caso extremo, y cuando está en su trabajo es una persona muy sumisa y obediente a lo que su jefe le indica. También puede ocurrir a la inversa, ¿no? Es más, hemos visto casos de personas que son Vine en algunos aspectos de su vida y que son Centauri en otros. Por supuesto que una persona en estado Vine es muy rígida, totalmente inflexible, tiránico, puede ser además arrogante, no le importa la opinión del otro, no considera la opinión del otro, no considera al otro en nada, siempre suele recurrir al miedo como una forma de manipular, como una forma de someter a aquella víctima de turno. Por supuesto que, como decíamos hoy, puede haber alguno que sea más poderoso que él y que sienta determinado temor y sumisión a estas personas. Por supuesto que una persona en estado Vine está siempre controlando a los demás, controlándose también a sí mismo, por eso muchas veces puede caer en estado cherry plum. Les recuerdo que las personas más controladoras suelen ser las que más pueden tener temor a perder el control. Otra característica del Vine es la insensibilidad. Insensibilidad para sentir a los demás, para sentir sus propias emociones, su corazón se va a ir endureciendo.